muchos rechazos en zona y muy cerca de la misma, bueno, lo ideal es justamente ir dividiendo su lotaje, más que nada para, bueno, ir abarcando una mayor zona. Esa zona de reacción ahí está buena, fíjense, tenemos muchas, bueno, mechas básicamente, pero también tenemos lo que les marcaba de la resistencia, muy pocos pip, lo que habíamos visto aproximadamente en el 60 creo que era. Fíjense que estamos a 30 pip nomás de lo que es la posible resistencia, y además nos viene justamente respetando bastante marcado, digamos, esa tendencia. Así que bueno, hay que tener cuidado en ese sentido. Vamos a ir para atrás. Yo lo esperaría recién ahí abajo. Uy. Recién ahí abajo vamos a borrar esta zona que es la que operamos anoche. Lo mismo esta resistencia. Yo lo esperaría recién acá abajo. Por un lado tenemos muchas mechas y por otro lado estamos un poco más lejos justamente de lo que es el soporte en sí. Además fíjense que en este rechazo de acá arranca básicamente ahí abajo, en este lo mismo rechaza ahí abajo. Entonces en ese sentido justamente siempre fíjense o intenten fijarse en los comienzos del análisis, no el análisis en sí, sino más bien el rechazo, que no les quede en el medio como en el medio del movimiento, sino lo ideal es agarrar una de las puntas. Fíjense que normalmente cuando uno agarra justamente un soporte más de interés, suele subir más y además se suele respetar con mayor... sí, se suele respetar más básicamente. Así que yo lo esperaría ahí abajo, salvo que continúe rechazando en esa zona de ahí. Vamos a ir repasando los que fuimos mirando. Bueno, esta zona está en el canal, así que bueno, ni las envío. Y bueno, y estas las vamos a ir siguiendo. Vamos a ir a lo que es el Boom 500. Voy a ir al chat si alguno tiene alguna duda. No, perfecto. Bueno, el Boom 500. Esta sesión la estoy grabando igualmente, así después la pueden repasar, no hay ningún problema. Pero fíjense, el Boom 500 habíamos mandado el 33 creo aproximadamente. Y fíjense por qué lo habíamos mandado a temporalidad diaria, mucho no se ve. De hecho, lo único que se ve ahí es el stop loss nuestro. Habíamos mandado el 26 o 27, no recuerdo exactamente. Fíjense, ¿y por qué lo mandamos? Porque teníamos esa mechita ahí y esta de acá abajo, que justamente nos simbolizaban un posible stop loss. También teníamos esta de acá abajo, pero bueno, ya se nos iba de lo que es nuestro riesgo. Normalmente intentamos enviar con menos de 10 pips de stop loss. Entonces, en ese sentido, justamente para respetar eso, enviamos por esas mechitas de ahí. Vamos a ir bajando de temporalidad para marcar la zona, que de hecho sigue interesante si la continúa respetando. Como les decía, mandamos desde el 33. Fíjense la cantidad de mechas, bueno, más aproximadamente. Fíjense la cantidad de mechas que tenemos en esa zona de ahí. Tenemos por un lado una pequeña acumulación acá y de hecho en los últimos días viene rechazando básicamente con mayor fuerza en ese punto de ahí. Así que en ese sentido esa, si llega a volver, sigue siendo válida. De hecho anoche rechazó, hoy por la mañana rechazó y hace un ratito también lo hizo. Así que bueno, por eso siempre les insistimos con que se marquen la zona. A 4 horas esa es la única zona que podemos ver. A 1 hora podemos llegar a encontrar un posible retesteo en el 40. Pero fíjense que siempre que rechaza lo hace con una mayor fuerza acá abajo. De hecho, este soporte recién se creó, digamos, entre comillas, entre ayer y anteayer. Entonces, en ese sentido, siempre, bueno, tengan en cuenta lo que es un poquito más antiguo, más que nada porque se suele respetar bastante. O bueno, se suele respetar más, ¿no? Después, fíjense, también, por un lado, nos viene respetando lo que es el techo, el 60. Fíjense que básicamente los días que le estoy diciendo que viene rechazando, no ha logrado romper esa línea negra. Entonces, bueno, está en un periodo claro de acumulación. Depende de cómo nos vayan cerrando las velas horarias y bueno, las velas de 4 horas, podemos esperar con mayor fuerza un rechazo o no. Fíjense que cuando rompió ese punto, fíjense las velas que nos fue dejando, tiene mucho más cuerpo, o sea, básicamente una mayor fuerza que lo que nos deja acá.
Acá literalmente en 30 pips se mueven a lo largo de la hora entera, o aproximadamente 1 hora o 2. Pero bueno, la zona de reacción interesante es la de acá abajo. Y después además, no sé sinceramente, lo voy a probar. Parece que hace algunos días en realidad, habíamos marcado esta pequeña trend. Y bueno, y fíjense que ahora nos empezamos a quedar sin espacio básicamente. Que de momento la viene respetando también. Así que en ese sentido, bueno, es una ruptura inminente al alza o la creación de un nuevo mínimo histórico, digamos. Pero bueno, esa es la posible zona de interés básicamente. Y vamos a ir al último, que es el Boom 1000. Después voy a ir con sus dudas y consultas y vamos repasando nuevamente los análisis. Y bueno, el Boom 1000, el análisis es siempre el mismo. Arrancamos a temporalidad diaria. Fíjense ahí aproximadamente en el 9000. Bueno, siempre el punto que yo les había marcado la sesión anterior era el 10.000, que es básicamente esa mechita de ahí, esa chiquita. Bueno, aproximadamente. Y también podemos llegar a marcar una finalización de zona, esta de acá. Y vamos a ir bajando de temporalidad para marcar una zona más acotada y más cercana también. Bueno, fíjense, actualmente el Boom 1000 nos respetó prácticamente al pip lo que es nuestra resistencia, que en algún momento nos funcionó de soporte. En este 3 últimos días nos viene funcionando de resistencia. De hecho, fíjense, prácticamente el movimiento es calcado. Fíjense, nos deja una doji que cierra un poco bajista, como en este caso acá, y luego nos empieza a bajar con fuerza, como prácticamente fue lo mismo que ayer. Así que es muy probable que retroceda justamente a soportes de mayor interés. Entonces vamos a ir marcando la zona de mayor fuerza, básicamente es esta de acá, que es donde inician todos los movimientos. Pero si empieza a rechazar a lo largo aproximadamente en el 10.030, no es un mal intento tampoco, ya que fíjense que también vemos algunos rechazos, algunas mechas que, bueno, básicamente terminan ahí. Pero por la tendencia bajista les diría que esperemos una pequeña acumulación en alguno de los puntos que acabamos de marcar. Así justamente, bueno, no entramos básicamente en la ruptura de la misma. Pero fíjense que la zona esta también es interesante. Aproximadamente a lo largo de esta zona. También es bastante interesante. Y lo ideal de esperar confirmaciones es justamente intentar, bueno, básicamente que acumule un poco para ir encontrando el punto más exacto. Porque fíjense que tenemos dos zonas que de hecho no son cortas, o sea, tampoco son muy largas, pero no son cortas. La primera son 15 pips aproximadamente, que si no se da y uno está trabajando, tradeando con una cuenta chica, puede ser bastante pérdida en cuanto a porcentaje, digamos. Y justamente la segunda silla es larga, entonces lo ideal es justamente esperar de confirmaciones. ¿Por qué es larga? Porque por un lado tenemos lo que digamos temporalidad diaria, tenemos un rechazo acá, después tenemos un rechazo en medio de la zona y un rechazo ya en lo que es el final de nuestra zona. Así que en ese sentido esperarle confirmación, o sea, esperar la acumulación es ideal. Más que nada aparte por la tendencia que venimos teniendo. Fíjense también que la zona en la cual, como les decía antes, uno detecta mayores rechazos, básicamente también es, bueno, lo ideal es marcar con la mayor fuerza, o sea, la zona de mayor fuerza que va rechazando. Fíjense que esta de acá abajo, podemos llegar a borrar esta. Esta de acá abajo, fíjense, por lo menos siempre que subió nos tiró unos 40 o 50 pips. Entonces lo ideal es esperarle eso, básicamente esperar que, bueno, básicamente rechace con mayor fuerza. Entonces lo ideal es justamente, bueno, esperar a una mejor zona. Y fíjense también que siempre que lo hizo, siempre que llegó a la zona y rechazó con fuerza, siempre nos dejó una pequeña acumulación antes de subir. O unas pequeñas reacciones, digamos. Fíjense acá tenemos 3 spikes en zona y ahí empieza a subir, lo mismo acá.
3 spikes en zona y ahí empieza a subir, lo mismo acá, fíjense. Tenemos 2 spikes y bueno, y ahí el retesteo de la zona empieza a subir. Así que en ese sentido está bueno justamente que, bueno, básicamente vayan detectando esos patrones y esperando, es lo ideal esperar el momento justo. Después lo que les mencionaba también en la sesión del día miércoles, si mal no recuerdo, era que a un minuto, yo hace varios días, me debería hacer unas semanas, estaba viendo que el Boom 1000 respeta mucho lo que son las trend line a un minuto en tendencia bajista. No digo que la vayan a usar a rajatabla, pero si ustedes detectan una zona que justo, vamos a hacer un ejemplo, supongamos, vamos a ir para atrás a encontrar algún ejemplo, pero supongamos que a mí me da justamente la resistencia, me da acá abajo, fíjense cómo tenemos, creo yo, si no me falla el ojo, el inicio del movimiento, fíjense cómo se da prácticamente en lo que es la trend. Siempre, como les digo, manéjense por zona, fíjense, faltó una velita y apoyaban la trend. Lo mismo podemos encontrar algún otro ejemplo seguro. A ver acá, no sé esto sinceramente si se va a dar, fíjense acá también. Y bueno, y así puedo estar encontrando ejemplos un montón de tiempo. Y bueno, y siempre igualmente haciendo la aclaración y la salvedad que debe coincidir con alguna resistencia, con algún soporte, perdón, en este caso. Y no porque haya una trend line ustedes van a entrar así porque sí. Pues a veces no se respeta y suele tardar. Pero fíjense que se respeta bastante. Así que en ese sentido está bueno que bueno, vayamos detectando distintos patrones, digámosle, para que bueno, puedan ir confirmando más aún sus análisis. Después lo otro que se respeta bastante en general en los índices, pero en el Boom 1000 más aún, es el tema de las N. Fíjense que a lo largo de esta zona, que son 6 pips nomás, tenemos un montón de rechazo. Entonces uno, justamente si detecta una zona, puede tranquilamente empezar a esperar en las N, justamente sería básicamente en la base del spike, digamos, y ahí empezar a encontrar un mejor punto de entrada. Fíjense que siempre que acumula, suele rechazar prácticamente a la misma altura. Nuevamente el comentario de que los siempre aguanten un par de pips, o sea, si no nos rechaza al pip, no se desesperen, sino que bueno, sigan esperando en la zona que ustedes han marcado. Siempre, insisto, utilicen las distintas técnicas, digamos, que les vamos comentando, más aún como confirmación y no tanto porque haya una N yo voy a entrar o porque hay una trend bajista voy a entrar, sino siempre arranquen con la acción de precio desde el inicio, digamos, como hicimos básicamente los 6 análisis, arranquenlo justamente desde 0 a 24 horas, luego van bajando de temporalidad hasta llegar a su zona de mayor interés, digamos. Ahí es cuando, bueno, ustedes pueden empezar a decir, bueno, acá me confluye la zona con, no sé, una trend bajista o con la N o con, bueno, hay miles de factores que pueden llegar a detectar también. Es válido lo que les marcaba de las trend alcistas, que marcaba esta del Boom 1000, del Boom 1000, no, perdón, del Boom 300. Esta, bueno, les había marcado 4 horas, pero fíjense que acá también a 15 minutos también la podemos ver. Entonces en ese sentido justamente vayan, bueno, detectando distintos factores en los cuales a ustedes les va a hacer entrar más seguros y seguras a su operativa, digamos. Así que bueno, ¿tiene alguna duda? La zona del crash 300, sí. La zona que yo veo más interesante es esta de acá. Igualmente no entren de una, sino que lo que les decía justamente que esperen alguna confirmación, o sea, algún rechazo en zona, más que nada para, bueno, encontrar un mejor punto de entrada. Porque de hecho, como les decía también, no es, o sea, es una zona fuerte, hablando de cercanía, es la zona más fuerte. Pero la zona más fuerte aún, que tampoco está muy lejos, es esta de acá. Fíjense que tenemos básicamente más rechazos. No sé si más, pero sí mayor fuerza en los rechazos en esta zona de acá arriba. Entonces, en ese sentido, justamente como puede llegar a ser un pequeño retroceso, ya que nos viene siguiendo por un lado la trend alcista y por otro lado nos respetó. Lo que acá no funcionó de resistencia, fíjense cómo lo respetó prácticamente al PIB.
como soporte en este caso. Entonces puede haber un pequeño retroceso. Si comienza a acumular en esta zona acá, marcada,